Seguimos en la mira, seguimos con el economista Ernesto Talvi. Fede o Fito hablaba del tema claro, de la economía crece y no genera. Claro, porque Ernesto estaba diciendo, bueno, quién sabe si podrán, a partir de una pregunta excelente de Federico, si el Frente podrá llegar a la meta anunciada del 2,5% del PBI. Y yo quería agregar otro elemento que yo no sé qué piensan ustedes, ¿no? Para mí, así como el equipo económico ha sido muy austero, muy prudente y muy responsable en estos años, ¿no? Y ha cargado con el costo de medidas poco populares, como mantener altas las tarifas o subirlas, como bien explicabas, o subir impuestos. Yo creo que el equipo económico el año que viene va a dar vía libre al gasto. Quiero decir, a mí me parece que el año que viene vamos a tener, incluso desde el gobierno, un empuje hacia el gasto público importante, porque se vienen las elecciones, el Frente quiere ganar, y hay buenas razones para pensar que el propio ministro de Economía quiere ser candidato a la presidencia. Y no poder ser candidato a la presidencia por el Frente Amplio todo el tiempo diciendo que no. En algún momento tenés que aparecer incluso como el abanderado de la expansión del gasto. Yo no sé cómo la ven ustedes. Y ahí, Fito, yo agrego que hace 2 semanas, en una entrevista con Búsqueda, el ministro Astori llamó la atención justamente sobre eso, sobre cómo en realidad los errores del pasado, incluso le adjudicó a la administración pasada el error de haber gastado de más en momentos cercanos a la elección. Y dijo, guarda muchacho, no se vaya a adelantar el ciclo electoral porque eso implica adelantar gastos y digamos, tirar un poco la chancleta como decías vos. Yo creo que lo importante de lo que están diciendo Federico, Fito, es analizar si eso ocurre, y podría perfectamente ocurrir, Fito, porque el ciclo electoral es un ciclo muy documentado. En el último año de gobierno siempre hay una expansión de gasto. En parte por motivos políticos, porque se quieren ganar las elecciones, en parte porque un montón de inversiones que se empiezan en el comienzo del periodo culminan su última etapa en el final. Pero lo importante es que si el déficit no se controla, ya sea porque hay una expansión electoral o porque la economía, si bien crece, no genera empleo y por ende no mucha más recaudación, en fin, por una combinación de factores, entonces nos vamos a estar acercando hacia la elección a un umbral de deuda que es bastante crítico, que es el 70% del producto. Si nos acercamos a eso y además se percibe de que se ha aflojado la chancleta y se ha aflojado el control, entonces la posibilidad de que las calificadoras de riesgo nos retiren el grado inversor empieza a engrandarse y ahí podemos perder el buen crédito de la República. Con el 70% es un umbral, digo, bastante, es promedio, sí, digamos, pero es un umbral que cuando se pasa, digamos, no es el único indicador, porque si hay 70% de deuda, pero hay un gobierno nuevo o un gobierno decidido a tomar medidas para corregir, entonces el futuro importa, pero Brasil tenía grado inversor y cuando ganó Dilma inició su programa su gobierno con un programa de austeridad, no pudieron controlar el déficit, cruzó 70%, le sacaron el grado inversor. O sea que lo que digo es que sí puede ocurrir, Fito, pero que ojo al gol, porque los márgenes de maniobra que tenemos para seguir endeudándonos se nos están acotando cada día. Por eso digo, más vale que hoy, que todavía estamos a una distancia prudente de las elecciones, empecemos a tomar medidas de mediano plazo, como estas que sugerimos, u otras mejores, no pretendemos tener ni las únicas ni las mejores, que aseguren una trayectoria fiscal consistente y que proteja el buen crédito de la República. Ernesto, capaz que está bueno, porque vos hablas de un problema urgente, acuciante,
capaz que está bueno ahondar un poco más en cuáles son los riesgos, en definitiva, de que todo esto que vos advertís efectivamente suceda. Por ejemplo, ¿qué está en juego acá? Está en juego los avances en los indicadores sociales, está en juego ¿qué en definitiva? El poder de compra de la gente. ¿Qué es lo que pasaría en un caso en el cual el gobierno desoyera todas estas muy buena pregunta. Yo, primero, de vuelta, quiero quitarle dramatismo. No estoy hablando de algo grave, urgente y acuciante. Estoy hablando de algo que estamos a tiempo de corregir, pero que en la dirección en que lo estamos haciendo, en mi opinión, ya se ha demostrado que no funciona. Aumentando impuestos, tarifas, comprimiendo inversión, que hay que ir por otro lado. El Estado se tiene que enmendar la plana a sí mismo y recuperar la credibilidad en una trayectoria prudente de las finanzas. Yo no creo que va a haber un descalabro de las finanzas, pero ya sabemos lo que ocurre cuando se nos descalabran las finanzas. Eso trae siempre o más inflación, o caída en la producción, en la inversión, en el empleo, digamos, o sea, no quiero ni siquiera hacer el ejercicio porque ya conocemos de sobra, tenemos experiencias muy dolorosas al respecto, digamos, entonces estamos lejísimos que nada de eso ocurra, y justamente como estamos lejísimos, estamos advirtiendo que es bueno empezar a tomar medidas ahora. Si se largara la chancleta y se perdiera el grado inversor, tampoco eso implica una crisis inmediata. Brasil perdió el grado inversor, digamos, y no ha perdido todavía el crédito. Pero te pones en la antesala ya de ser un país poco confiable. Un país que... ¿Qué quiere decir que perdés el grado inversor? Que decir, mira, si le prestás al Uruguay, no es obvio que vas a recuperar tu capital, ni que te van a pagar puntualmente los intereses. Mientras tenemos el grado inversor como lo tenemos ahora, es lo contrario. Es decir, mira, prestale al Uruguay con tranquilidad porque la probabilidad de recuperar tu capital y que te paguen puntualmente los intereses es alta. Perder el buen crédito tiene consecuencias. Y no tenemos mucho margen para chivear y quedarnos con el buen crédito. Porque no es que como Chile tenemos 12% del producto de deuda. Estamos en 60 largos, 63, 4, no me acuerdo ahora. Así que no tenemos margen para ese tipo de chiveo sin que le endosemos al próximo gobierno un problema serio. ¿Cómo está jugando Brasil? ¿Cómo nos está afectando? ¿Cómo? Nos está afectando por el lado de la recesión más grande que ha tenido en su historia. Nos está, por el lado de la balanza de nuestras exportaciones, nos está obviamente perjudicando, Gabriel, pero por otro lado, justamente como Brasil tiene un déficit tan grande y está tomando prestado afuera tanta cantidad de dinero, hace entrar dólares y el tipo de cambio para los problemas que tiene Brasil está muy valorizado respecto del dólar, a tal punto que Brasil, junto con Argentina y Uruguay, somos de los países más caros en dólares. De la región, por cierto, pero aún más allá de la región. Entonces, a Argentina le pasa lo mismo. Tiene un déficit fiscal enorme que no ha podido corregir. Vamos a ver si después de las elecciones de octubre se toman algunas medidas. Se sabe lo que hay que hacer, pero es políticamente difícil, tanto en Brasil como en Argentina, como acá. Le entran dólares, ahora acaba de emitir un bono a 100 años. Entonces, el tipo de cambio se mantiene aplanchado o en descenso y los precios y costos en dólares se vuelven insoportables, digamos. Entonces eso a nosotros nos da un tirón favorable porque son nuestros clientes turísticos. Entonces tuvimos la mejor temporada turística de la historia, 1 millón de turistas entre enero y febrero, sobre la base de una realidad, de un espejismo circunstancial que es que Argentina y Brasil tienen un bruto atraso cambiario. Entonces Brasil nos está jugando en contra porque está en recesión comercialmente. Argentina está medio estancado, también nos juega en contra comercialmente, pero como los dos están carísimos en dólares, nos inundan de turistas, que ayuda,
a que repunte el comercio y nos dé un balón de oxígeno, pero con esa entrada de turistas y de los dólares que traen los turistas, el tipo de cambio se mantiene deprimido y al sector agropecuario y al sector agroindustrial Le lo afecta la tenés, competitividad. digamos, bajo el agua, no por algo perdurable, sino por una situación totalmente coyuntural, porque Argentina y Brasil no pueden seguir viviendo por mucho tiempo con estos precios en dólares. Y hace además que el turista uruguayo, en vez de ir a Florianópolis o a Calafate, se alquila Así con la es. Pedrera, ¿no? Así es, Federico. Pero Eso también. ya que hablaste del sector productivo, ¿no? El sector agropecuario, el sector industrial, me gustaría ver si podés profundizar un poco en esto, ¿no? Porque lo macro es clave, el equilibrio fiscal es clave, pero no es un fin en sí mismo. De acuerdo. No es una condición, un De acuerdo. prerequisito como para el que el país se desarrolle. Y recuerdo hace unos años atrás, capaz que fue el año pasado, capaz que fue el otro, hiciste un lindísimo estudio sobre hasta qué punto ha cambiado el perfil de las exportaciones uruguayas y de la producción uruguaya en términos de la incorporación de valor agregado, en términos de la incorporación de innovación, ciencia, tecnología, etcétera, ¿no? La vieja discusión de, bueno, ¿nos vamos a desarrollar si seguimos vendiendo commodities o vamos a quedar esclavizados a, no sé, a los ciclos del mercado, de los precios de los productos más obvios, ¿no? Tipo carne, lana, yo qué sé. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estás viendo la economía uruguaya en este otro sentido? Desde que escribiste aquello sobre el perfil de las exportaciones hasta ahora, ¿estamos cambiando en términos de modelo de desarrollo o seguimos en la misma? No, seguimos en la misma, pero hago una puntualización, Dale. Fito. No hay nada inherentemente malo en ser un productor Claro. de productos primarios y de productos agroindustriales. Nueva Zelanda, Australia, Canadá, la propia Estados Unidos, se han desarrollado desde su plataforma productiva original. Nueva Zelanda, hoy, que es un país rico, sigue produciendo carne, sigue produciendo lana, sigue produciendo vino, sigue produciendo madera, pero también produce maquinaria agrícola de altísima sofisticación, enfardadoras, cosechadoras, trilladoras, en fin. Y quizás produce esa maquinaria de alta sofisticación que requiere además de investigación y desarrollo para desarrollarla, porque es un país agropecuario y agroindustrial, entonces necesita resolver un problema concreto, es decir, esas cosas no se inventaron en una probeta, es decir, necesito resolver problemas productivos que son míos. Entonces, el desarrollo no es I o, no es O, es Claro. I. O sea, Nueva Zelanda sigue produciendo lo que tradicionalmente producía y ha ido creciendo en la sofisticación y complejidad de sus productos. ¿Por qué la sofisticación y la complejidad es importante a diferencia de producir un commodity o un producto primario? Porque el producto primario, nosotros no controlamos el precio. Sube, baja, va, viene. Y en cambio, el producto complejo, sofisticado, adquiere como cierto poder monopólico. O sea, yo soy el único que lo vendo en su complejidad. Ganás en autonomía. Y por ende puedo cobrar precios que de otra forma no puedo cobrar. Eso pasa con variedades de nuestro arroz. Es decir, en línea estaba tratando de desarrollar, una nueva variante de arroz que fuera más resistente a los fríos. Y en ese lo lograron, pero además lograron un tipo de arroz que se llama el tacuarí, que tiene cualidades especiales para absorber sabores, y a las amas de casa y amos de casa, porque hay mucha gente, en Perú cocina muy bien y los hombres son muy buenos cocineros, igual que en España, les encanta el tacuarí. Entonces se paga un 25% arriba del arroz commodity. ¿Por qué? Porque logramos con investigación y desarrollo diferenciar el producto, hacer algo medio único que no es fácil de encontrar en otras partes. Lo mismo pasa con la leche formulada que se produce en durazno. Tiene propiedades de sabor, propiedades para la producción, propiedades para el uso, para los alimentos para niños, para el uso de productos cosméticos, que ya no se sabe si uno está en la industria alimenticia o en la industria farmacéutica o en la industria de la cosmetología, y eso se vende 30% arriba de la leche commodity. Qué importante eso. Una última ¿Qué pregunta. se muchachos. precisa, y esto te va a gustar a ti, qué se precisa para crecer en esa cadena de la complejidad y sofisticación? Dos cosas: mercados
Es decir, por eso esta tasa consular me parece un despropósito. Es decir, nosotros nos queremos insertar dinámicamente al mundo, no queremos empezar a generarnos problemas con el Mercosur y con la OMC por estas tasitas consulares. Estamos rascando la lata para ver de dónde recaudamos y empezando a hacernos daño a nosotros mismos. Y lo otro que se precisa es lo más importante de todo. Formación. Precisamos trabajadores con el nivel educativo necesario para poder participar de procesos de producción sofisticados y complejos. Entonces la educación no es solo un problema fundamental para resolver la fragmentación social, es un problema fundamental de nuestro desarrollo económico. La última pregunta, muchachos, se la dejo a ustedes. Siguiendo un poco con este tema que vos planteabas de la tasa consular, que fue, digamos, el aumento de impuestos a las importaciones que viene adosado a esta rendición de cuentas. ¿Esto es un síntoma quizás de que el gobierno haya tirado la toalla en ese intento de apertura que inició la administración de Vázquez desde el inicio? ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo lo interpretas vos a la luz de lo que ha sido el discurso de Cancillería y los intentos de abrir nuevos mercados? El discurso de Cancillería, de Economía y del presidente. Claro. No creo que Uruguay haya tirado la toalla en ello, porque yo creo que hay en esas tres representantes una convicción plena de que el futuro del Uruguay está en ser un país que está integrado no solamente a las cadenas de producción, de comercio, de inversión, yo digo también a las cadenas de difusión de tecnología, de ideas, de personas, ya que otros están rechazando inmigrantes de una manera despectiva. Podríamos nosotros tratar de atraerlos, de atraer gente inteligente. A mí no me importa que tenga otro color o otra religión. Yo les daría la bienvenida. Y eso es el desarrollo. El desarrollo implica, entre otras cosas, una convivencia cosmopolita. Por eso los primeros opositores a las medidas de Trump fueron las empresas de Silicon Valley, las empresas tecnológicas, porque ellos reclutan talento a nivel global como lo hace la NBA, la Asociación de Básquetbol, como lo hacen las universidades americanas, donde el 75-80% de los alumnos de posgrado son extranjeros. Reclutan talento global. Entonces, nosotros... no creo que haya habido nadie, ni el ministro de NIN, ni el ministro Astori, ni el presidente Vázquez que se hayan apeado de esto. Lo que creo que revela no es que hemos dejado de pensar en el mundo como nuestro destino, es que estamos tan desesperados por recaudar un pesito más que recurrimos a algo que nos termina haciendo daño. Eso para mí es un síntoma de desesperación más que de tirar la toalla respecto de un objetivo que es demasiado importante como para dejarlo caer por algo tan banal como unos milloncitos de dólares de recaudación, cuando tenemos 1.200 millones de dólares de sobrecostos de los que hacernos cargo. Marta Jara dijo hace unas pocas semanas que en las cementeras no iban a reponer vacantes, porque tienen demasiados funcionarios, y que iban a eliminar superposición de funciones, automatizar procesos, revisar las horas extras, revisar los contratos que vencían para reformularlos con el objetivo de producir una fundamental reducción de costos, decía, porque si no, no podemos competir, no sobrevivimos, es nuestra producción la que no puede competir. Con el gasoil más caro de la tierra, no puede competir. El intendente Martínez dijo hace 4 días que para reducir el personal en el sector transporte no va a reponer vacantes por 7 años. Lo mismo que nosotros propusimos hace 7 años y nos tiraron con todo. Lo está diciendo Marta Jara y lo está diciendo el intendente Martínez. Y el intendente Martínez dijo, lo hago porque yo no soy mago. La automatización con tarjetas hace que los guardas ya no se necesiten, entonces sin que nadie pierda sus derechos adquiridos, a medida que se vayan jubilando no los voy a reponer. Eso hay que hacerlo en todo el Estado. No podemos descargar sobre los ciudadanos más impuestos, más tarifas, la economía no lo resiste, la economía familiar no lo resiste, nuestros principales sectores productivos no lo resisten. Es el Estado que se tiene que enmendar la plana a sí mismo. No me digan que eso es una tarea imposible, porque no lo es. Ernesto, muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Gracias, muchachos. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos el jueves próximo. Que pasen bien.